Vamos a continuar, hermanos, con la predicación de esta mañana. Y les voy a pedir que vayan al libro de Hebreos. Estamos meditando sobre este libro, esta carta o este sermón, incluso como algunos historiadores o teólogos incluso consideran. Y vamos a la siguiente sección, capítulo 10, versículo 25. Pero voy a leer desde el versículo 19 para que tengamos todo el contexto de lo que viene diciendo el escritor bíblico. Entonces, vamos allá, Hebreos capítulo 10, y voy a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 25, pero el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en el versículo 25. Entonces dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana. Rogamos que tu Espíritu, Señor, esté en nosotros, en nuestros corazones, a fin de que podamos, Señor, ser enseñados por el mejor maestro, que eres tú mismo, y a fin, Señor, de que lo que el día de hoy encontramos en tu palabra, para nosotros, Señor, esté y se coloque en nuestros corazones, a fin, Padre celestial, de que estos puedan ser hinchados, Señor, o inflamados, Señor, por amor hacia nuestros hermanos, Señor. También, Señor, permite, Padre celestial, que tu nombre sea glorificado a través de toda esta hora. Así pues, esto oramos a ti, por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en la sección anterior nos hemos estado deteniendo, bueno, en toda esta sección más bien nos hemos estado deteniendo por algunas semanas. Y como les comentaba, hemos iniciado la parte práctica de la carta. Hemos dejado la parte teológica, digamos, todo aquello que serían las bases, para ir directamente a la práctica. Esto es importante porque en ocasiones puede hacer que queramos como cristianos ir inmediatamente a la práctica, pero si no tenemos las bases como creyentes, puede ser que nuestra práctica de hecho sea nociva. Y de hecho en muchas ocasiones va a ser así. Cuando nos falta la parte teológica, es muy posible que nuestras prácticas empiecen a desvirtuar a la propia iglesia, que empiecen a desvirtuar lo que Dios incluso nos ha dicho, o que incluso ofendan el nombre de Dios. Muchas cosas son hechas con buenos propósitos, a veces con buenas intenciones, pero aun cuando aquellas cosas sean hechas con buenas intenciones o con buenos propósitos, cuando no van fundamentados en la palabra de Dios, cuando no hay una teología sólida que las respalde, posiblemente estamos cayendo en mera religiosidad. Y para que eso no ocurra, por eso es que primero, durante los meses anteriores, hemos revisado la parte teológica de la parte, que es la primera parte de la carta, para después ir a la siguiente parte, que es la práctica. Y en esta última, desde el versículo 19, se ha animado a los creyentes a que no descuiden la oración, porque ahora tenemos acceso al lugar santísimo, es lo que ha dicho el escritor bíblico. Pero también el escritor bíblico ha convocado a los hermanos, y a nosotros mismos por esta extensión también, para que nos mantengamos firmes cuando seamos llamados a defender la fe. Y en último lugar, en el versículo 24, también el autor bíblico nos ha dicho que seamos intencionales para estimular a los otros al amor y a las buenas obras. O sea, que nunca va a estar de más estimular a alguien más al amor, a las buenas obras, a que se comporten de una manera piadosa, ¿no? A exhortarlos, a animarlos en el Señor. Así que ahora que hemos visto eso, podemos pasar a la siguiente parte, y si ponemos un poquito de atención, van a ver cómo el autor se dirige a una colectividad, se dirige a un grupo. De hecho, así ha sido durante toda la carta, se dirige a los hermanos, a varias personas, no se dirige a un solo individuo, sino a varias personas. Por ejemplo, en el versículo 22 dice acerquémonos, ¿no? Ahí en plural.
Luego en el versículo 23 dice, mantengámonos. Y luego en el versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. O sea que se dirige el autor a varias personas, no solamente a una. Así que por lo tanto, no va a ser raro que en el versículo 25 diga, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En otras palabras, el autor está reflexionando en torno a la iglesia. Porque es solamente cuando nos reunimos, cuando compartimos incluso fuera de lo que es el lugar donde nos reunimos, es cuando estamos juntos como iglesia, ya sea cuando venimos aquí cada domingo a volvernos a ver, que convivimos, que platicamos. Ese es un buen lugar para animarnos a nosotros, pero también lo es allá afuera. Lo es cuando, si el Señor lo dispone, podemos vernos en otro momento, podemos vernos en otro lugar. Son momentos para que nosotros nos animemos. Y de tal manera que es ahí cuando nos podemos animar de una manera muy efectiva para realizar todo lo que ya ha hablado el autor bíblico en los versículos anteriores. Ahora, antes de seguir adelante, voy a tomar el versículo y lo vamos a explicar, es decir, va a ser la parte de la predicación expositiva, pero también no quería pasar de largo el hecho de que como estamos delante de un versículo que indudablemente está hablando de la iglesia, no quiere dejar pasar la oportunidad para hablar de la iglesia. Porque si algo no hemos prácticamente hablado en los últimos meses sobre la carta de Hebreos, es que no hemos hablado de la iglesia. O sea, hemos hablado de muchas cosas, incluso teológicamente algunas muy densas, pero no hemos hablado de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Entonces, considero que es importante empezar primero por ahí, aunque hacia la parte final de esta predicación volvamos al versículo para entonces tratarlo de una manera expositiva. Entonces, entonces es importante recordar, que ser cristiano implica creer, ¿no? Creer que nuestras obras han sido pagadas por Cristo y que a nosotros se nos ha imputado la justicia de Cristo. Ha habido ahí un intercambio, un doble intercambio. De hecho, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, para que alguien sea cristiano implica creer. Pero ser cristiano no es una actividad individualista o aislada. No, creer en el cristianismo también siempre implica pertenecer. Por ejemplo, cuando un pastor llama con su silbo a sus ovejas, a toda una manada de ovejas que tiene por ahí, pues inevitablemente todas se van a acercar entre sí. Se van a empezar a chocar unas con otras, se van a juntar hasta que lleguen todas hacia donde se encuentra su pastor. Del mismo modo, cuando hemos llegado a Cristo, ¿qué va a pasar? También vamos a empezar a tener contacto con otras ovejas. Eso es indudable, ¿no? De este modo, ser cristiano, por definición, implica pertenecer a la iglesia de un modo general, digamos, a la iglesia que llamamos universal, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia a la que pertenece Pedro, Pablo, por ejemplo, Juan, Santiago, todos ellos y muchos más. La iglesia a la que pertenecen varias personas a las que a través de los años el Señor ha rescatado y el Señor ha usado para que nosotros también incluso podamos conocer sus textos. Podemos hablar de grandes nombres en la fe como Jonathan Edwards, Martín Lutero, Juan Calvino, George Whitefield, Charles Spurgeon. Muchos nombres pueden aparecer ahí, pero también a todos aquellos creyentes que conocemos, ¿no? Que conviven con nosotros, que a veces viven también en nuestra propia casa o que los vemos a veces cada domingo a domingo. Entonces, creer significa también pertenecer, ¿no? Y en este caso a la iglesia de un modo general, pero también a la iglesia local, o sea, de una manera particular. Porque cuando se reúne la iglesia en Aguascalientes, ¿nos reunimos todos los cristianos en un solo lugar? No, hay distintas iglesias, ¿no? Claro, a veces tenemos algunas diferencias, a veces doctrinales, y en muchas de ellas seguramente no tenemos alguna distinción,
teológica sumamente fundamental, pero no nos reunimos todos, ¿no? Pero cada una de esas son iglesias locales, ¿no? Entonces cada uno se reúne en su propia iglesia local. Entonces, así como nos convertimos en parte de nuestra familia biológica cuando nacimos, también cuando nos convertimos al cristianismo, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, también somos parte de una familia espiritual, es decir, de la iglesia. Y esto sucede cuando nacemos por segunda vez. Entonces, en ambos casos, podemos alejarnos y rechazar a nuestra familia, pero en ninguno de los dos casos podemos dejar de ser parte de la familia, aunque incluso a veces nuestra familia parece ser que no se vea muy bien, ¿no? Esto siempre pasa, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia convivimos con otras personas que también son nuestra familia, si es que aquellos han sido rescatados por Cristo, ¿no? Aunque a veces pueda ser que haya problemas en la familia. Considerar esto es importante porque hay algunos cristianos que creen que cuando conocen a Cristo, eso es todo. Y entonces quizá han escuchado por ahí que para algunas personas, dicen, solo importa mi relación personal con Dios. Entonces no es necesario a lo mejor que yo vaya a la iglesia, y muchos hay así. Como si no importara incluso si vamos a la iglesia o incluso a qué iglesia vamos, o incluso si vamos. Entonces, si alguno de nosotros se siente así, pues uno se va a llevar siempre una gran sorpresa, porque la Biblia enseña que cuando te hiciste cristiano, te hiciste miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nos guste o no nos guste. Decir que, por ejemplo, nuestra religión, recuerden que la palabra religión viene de, propia religión, que es volver a ligar. Cuando pensamos que esto es un asunto nuestro, de una manera individual y de nadie más, es como si dijéramos, mi matrimonio es un asunto privado, así que no tiene nada que ver con mi esposa. Nadie dice eso. O por ejemplo, como dirijo mi negocio, no tiene nada que ver con mis empleados, mi producto o mis clientes. Nadie dice así. No. La fe cristiana no es un asunto privado, porque siempre implica a los hermanos y a las hermanas. Y cuando esta implicación tiene lugar, es aquello a lo que le llamamos nosotros la iglesia. Entonces, hay muchos malentendidos sobre la palabra iglesia, porque la gente muchas veces la ha utilizado fuera del contexto bíblico. Así que a veces la gente habla de la iglesia como si fuera nada más un edificio, por ejemplo. Algo que incluso pueda ser, bueno para la comunidad, ¿no? O a veces se trata de la iglesia, o se habla de la iglesia como un grupo de personas más o menos religiosas que se han reunido para hablar acerca de Dios o de cualquier otra cosa. Pero la palabra bíblica para iglesia no es ninguna de esas. De hecho, la palabra tal cual y como aparece en la Biblia es eclesia, que significa los llamados. También tiene la acepción de la asamblea. Entonces, la Biblia llama a la iglesia también el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la familia de Dios. Y estos términos definirán a la iglesia no solamente como una organización, sino también como un organismo. Puede hacer ambas cosas. Algunas veces los creyentes, sobre todo los nuevos creyentes, desconocen completamente cómo es una iglesia. Entonces, cuando ven los aspectos externos de ellas, de las iglesias, quizá no sepan cuál es la diferencia entre esta iglesia y entre otra iglesia. Y difícilmente responderán cuál es su lugar en la iglesia. Y no podemos entender qué hacemos aquí si antes no sabemos quiénes somos. Entonces, exactamente qué es la iglesia. Entonces, tenemos que empezar por ahí. En primer lugar, la iglesia es una familia acercada a Dios que fue comprada a un gran precio. Y el escritor, de hecho, del libro de Hebreos, después de hablar, de hecho, del sacrificio ofrecido en tiempos pasados con la sangre de animales, nos dice en Hebreos 9:14, que pueden girar ahí solamente la hoja en sus Biblias, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, la sangre de Cristo derramada en la cruz nos ha acercado a Dios. Recuerden que estábamos lejos, que no podíamos entrar al lugar santísimo, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote. Pero ahora, en Cristo,
El sumo sacerdote Cristo entra como un pionero al lugar santísimo y nosotros detrás de él. Esto era algo que, como vimos anteriormente, no era posible en el antiguo pacto. Entonces, somos acercados a Dios. Los que están en la iglesia saben que está formada entonces por hombres, por mujeres, por niños, que juntos fueron llevados a Dios al precio de la cruz. Y que gracias a la obra de Cristo terminada en la cruz, podemos experimentar juntos el amor, la aceptación de Dios y también su poder. En segundo lugar, la iglesia es una familia reunida por el mismo precio. Es decir, la iglesia es única por su origen. Ninguna otra organización humana ha surgido como la iglesia surgió, ni una sola. Porque la iglesia no se formó para separar a los hombres buenos de los hombres malos, ni para que los religiosos se reunieran, ni siquiera para hacer o para prestar un servicio al mundo. Se formó porque Jesús murió en la cruz para formarla. De tal manera que a todas las personas de todas partes que han creído en Cristo y en lo que hizo Cristo en la cruz, Dios les dio poder para entrar en la familia. En tercer lugar, la iglesia es una familia con una herencia fantástica. Ven lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 de los versículos 19 al 20. Efesios capítulo 2, 19 al 20. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, no hay otra organización sobre la faz de la tierra con la herencia que tiene la iglesia. Cuando Pablo de hecho habló o escribió estas palabras a la iglesia en Asia, se dirigía a hombres y a mujeres de baja condición, esclavos, vasallos, gente común. Y ven que habla de la iglesia también como un edificio. Si nosotros tuviéramos un montón de ladrillos y nada más están esparcidos, pues aquello no sirve para nada. Pero si sobre eso, si se utilizan esos ladrillos para construir algo, bueno, entonces tenemos una construcción, un cuarto, etc. Ahora, estos versículos que acabamos de leer, sobre todo el 19, tiene algo importante, porque termina diciendo, así que, vuelvo a leer todo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí hay muchos términos sobre los cuales hoy podríamos reflexionar bastante, pero solamente vamos a hacerlo muy brevemente sobre el último. Dice, miembros de la familia de Dios. Entonces, la iglesia no es definida primariamente como una organización, aunque claro, la iglesia no debe de estar desorganizada. Ni tampoco es definida como un edificio, aunque puede haber varias iglesias reunidas en edificios. Es ante todo una familia. Y esto no es una bonita metáfora. Tampoco es una especie de símil, porque la Biblia no dice, la iglesia es como una familia. Nunca dice eso. Dice, la iglesia es una familia. Así que, y es además la familia de Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y entre nosotros nos convertimos en hermanos y hermanas. ¿No? Y en otro sentido, nuestra familia es incluso más importante que nuestra familia biológica. ¿Sí o no? Porque hemos sido rescatados por Dios. O sea, por Dios. Más de uno de ustedes seguramente han experimentado el rechazo o el alejamiento debido a su familiaridad con Cristo. Apenas algún miembro de su familia biológica se enteró que ustedes se identificaban como cristianos. De hecho, muchas veces seguramente a alguno de ustedes les habrá pasado. A mí me ha pasado que apenas se han enterado que soy cristiano y la gente que hace, huye, se va, se aleja, ¿no? Incluso gente que es familiar tuyo, o sea, biológicamente es familiar tuyo, se aparta, ¿no? Que no sé, me va a empezar a hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O va a ser muy insistente, ¿no? Y esto a veces pasa, ¿no? Ya sea que nos identifiquemos como cristianos, como evangélicos, como protestantes, como bautistas, etc., ¿no? A pesar de ello,
La iglesia es una familia con una gran herencia traída a Dios y reunida al precio de una cruz. Pero es todavía más que eso. Es una familia cuya cabeza es Jesucristo. Ahí mismo en Efesios, en donde están, solamente quizá denle la vuelta a sus Biblias. Y vean Efesios 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, la iglesia entonces no es una democracia, ¿no? Es una monarquía. Cristo es la cabeza absoluta. Así que la responsabilidad de la iglesia no es reunirse y decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Ni siquiera es examinar los problemas del mundo y decidir cuáles la iglesia debería de atender. Eso no significa que no podamos hacerlo, ¿no? Pero no es el objetivo principal de la iglesia. La iglesia se reúne para discernir lo que Jesús quiere hacer y para hacerlo además. Entonces Cristo es la cabeza de nuestra familia y la familia y esta familia es la responsabilidad de Cristo. Así que hoy oímos, por ejemplo, mucho hablar acerca de la desaparición de la iglesia, pero eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque la iglesia pertenece a Cristo y Él no está detrás de preocupaciones moribundas o mundanas, sino Él busca cuidar a su propia familia. De hecho, uno de los grandes títulos que también tenemos con respecto a Cristo es que no solamente Él es profeta, sacerdote y rey, no solamente es nuestro Salvador, sino que también la Biblia habla de Cristo también como nuestro hermano mayor y nosotros como los hermanos menores. Entonces, ¿qué importancia tiene todo esto? O sea, ¿por qué es importante la iglesia? Voy a decir 4 puntos y el cuarto de ellos precisamente es el que tiene que ver con nuestro pasaje del día de hoy. Pero el primero de ellos es esto. ¿Por qué importa la iglesia? Número 1, porque como cristiano estás incompleto sin otros cristianos. La Biblia dice en Primera de Corintios, dice además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego continúa diciendo, pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, no hay tal cosa como que estemos completos sin otros cristianos. No, estamos incompletos sin otros cristianos. Porque las fuerzas malvadas de este mundo, que son fuertes, que consumen, todas ellas son muy fuertes. Entonces, si alguna vez esperamos resistir un minuto, debemos resistir con otros creyentes. Por eso también nuestro autor de Hebreos nos dice, mantengámonos firmes. O sea, no es que cada uno se mantenga firme de manera individual, no es mantengámonos firmes, ¿no? Sin fluctuar, había dicho en el versículo 23 de Hebreos 10. Entonces, ¿cómo vamos a resistir? Pues con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, porque sin ellos no vamos a durar. Cuando nos ridiculicen, nos vamos a derrumbar si no tenemos a alguien que nos pueda entender, que sepamos cómo nos sentimos. Cuando las flechas de este mundo nos estén golpeando, vamos a morir a menos que tengamos a alguien que pueda vendar nuestras heridas. Cuando tengamos miedo a causa de las fuerzas de este mundo en nuestra contra, no lo lograremos si no tenemos hermanos y hermanas que estén a nuestro lado. La vida cristiana no es para la individualidad, sino de una manera colectiva. Así que no vamos a poder soportar las acechanzas que este mundo nos da si no estamos en compañía de nuestros hermanos, ¿no? A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado sabiduría, de una u otras maneras. Estamos rechazando esa sabiduría cuando nos apartamos de la iglesia o cuando creemos que podemos por nuestra propia cuenta. Número 2, solo dentro de la comunión experimenta el cristiano la plenitud de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, habló de la iglesia como una comunidad unificada
y esto lo dice en Efesios 3, del 16 al 19, lo voy a leer, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿No? Entonces, experimentamos la plenitud de Dios cuando como cristianos también nos reunimos. Además, dijo Cristo que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ¿qué sucede? Él está ahí en medio. ¿Eso quiere decir que está Cristo en medio de nosotros hoy? Por supuesto que sí. ¿No? Número 3. La iglesia es el instrumento mediante el cual Cristo realiza sus propósitos en el mundo. El cristiano necesita a otros cristianos para realizar la obra de Cristo. Por ejemplo, testificar, servir, ayudar, predicar, cuidar, cambiar, inspirar, alimentar, vestir, sanar. Es tanto lo que hay que hacer que solo un necio intentaría hacer todas estas cosas por sí solo. ¿Sí o no? Si nos propusiéramos, por ejemplo, llevar alimento a las personas que no lo tienen, bueno, sería muy difícil que uno lo hiciera. Quizá podría hacerlo, pero aquel trabajo sería sumamente agotador, ¿no? Quizás si tuviera que llevar cajas de alimentos, cosas así, quizá no pudieran caberles muchas en su coche, por ejemplo. No, necesitamos de la ayuda de todos, ¿no? Así que la iglesia debe actuar como un cuerpo. Los dones de Dios no se derramaron todos sobre un solo cristiano, ¿sí o no? O sea, cada uno tiene un distinto don. Fueron distribuidos entre muchos. Así que necesitamos los dones de los demás también, ¿no? Y número 4, que es el donde vamos a estar meditando sobre nuestro pasaje. La iglesia dice a sus miembros individuales. Esto está en 1 de Juan 1, del 1 al 3. Vernos de 1 y luego el 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros. Entonces la historia nos enseña que cuando las organizaciones se mueven fuera de la institución de la iglesia, que contiene y utiliza el cuerpo de Cristo, esas organizaciones la mayoría de las veces se vuelven unilaterales y heréticas. Esto es importante porque muchas veces, no muchas veces, buena parte del tiempo ocurre esto, cuando una iglesia se aleja para estar de manera individual, para cerrarse incluso a otras enseñanzas, lo que pasa es que empieza a volverse unilateral y no tarda en llegar la herejía. Hace un tiempo me sorprendió cómo el rector del Seminario Teológico Bautista del Sur en Estados Unidos comentó en una conferencia cómo las grandes herejías en la iglesia, sobre todo en nuestros tiempos modernos, él hablaba del siglo XX, han iniciado precisamente en las misiones, como la nuestra. O sea que debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando las misiones están solas y cuando no tienen ningún vínculo con una iglesia, pueden empezar a surgir problemas. Entonces, gracias a Dios que nosotros tenemos una iglesia que nos está cobijando, cuyo pastor nos está visitando de tiempo en tiempo, verificando nuestra enseñanza, verificando qué es lo que hacemos. Se fijan nuestros hermanos cuando llegan, nos hablan y nos hacen preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué es lo que crees? Porque precisamente si nos constituimos de una manera individual sin otros, muy posible que los problemas empiecen a aparecer o que empecemos a creer algo que no viene en la Biblia. Así que la iglesia contiene mucha sabiduría, mucha experiencia y mucho conocimiento, y seremos muy necios si desdeñamos todo lo que la iglesia nos ofrece. Nuestro pasaje de hoy también nos informa de la importancia de la iglesia para el creyente. La firmeza en la fe y el amor mutuo al que animó nuestro autor bíblico en los versículos precedentes se puede incrementar solo en la atmósfera de la unidad, de la congregación o de la fraternidad de los santos. Ese es el ambiente natural donde la fe, la esperanza y el amor, de hecho, pueden crecer.
Por ejemplo, si tenemos una fogata, ¿no?, y separamos uno de los tizones, uno de los carbones, de los leños, ¿qué pasa? Se va debilitando. La brisa va a empezar a apagarlo. Necesitan estar juntos para mantenerse calientes y ardiendo, para que no puedan acabarse. A mí me sorprendió como en alguna ocasión que salí de campamento, hicimos una fogata algo grande, nos cayó una lluvia muy fuerte en la noche y la fogata no se apagó. Para mí fue como increíble. Estaba lloviendo a cántaros y nunca se apagó. Bueno, todas esas brasas, todos esos leños estaban muy cerca y estaban unidos, pese a que algo los pudiera haber apagado. Entonces, una de las indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es cuando el cristiano se aleja de los cultos. El miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y empieza a exhibir síntomas de egoísmo y de egocentrismo. Esto empieza a aparecer cuando una persona dice, no sé, yo me basto por mí misma, no necesito ir a la iglesia. Así como un padre abandona a su familia y al hacerlo expresa que no quiere ceder sus bienes, destrezas y habilidades por la familia, también está evidenciando que no desea tampoco comprometer sus sentimientos con los demás miembros. Por lo tanto, cuando una persona deja la iglesia, está diciendo muchas cosas. Claro, si se va para otra iglesia porque encuentra que a lo mejor no se puede comprometer teológicamente con una y va a otra en donde sí y no ha dejado la fe en el Señor, bueno, el Señor lo utiliza allá en donde esa persona está. Pero hay muchas personas que con su simple abandono nos están diciendo todo esto. Entonces debemos de ser precavidos y a esas personas animarlos a que regresen a la iglesia, a que estén con nosotros, a que se reúnan o a que se reúnan en otra iglesia. A mí me sorprendió como muchas ocasiones cuando una iglesia sale a hacer evangelismo en las calles, muchas veces lo que quieren es que los que crean vayan a su iglesia, ¿sí o no? A mí me sorprendió cómo conocí a un evangelista hace algunos años, que él hacía evangelismo en la Ciudad de México, y él, cuando hacía el evangelismo, no los invitaba a su iglesia, sino que tenía toda una serie de direcciones para que la gente pudiera ir a otras iglesias. O sea, no era como un reúnete en la iglesia donde yo voy, sino mira, hay todas estas opciones. Tú vives por acá, mira, esta iglesia te queda cerca. Tú vives por acá, esta iglesia te queda cerca. Entonces la vida cristiana va madurando y fortaleciéndose solo en la comunión con otros creyentes. Por eso nos anima a no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y esta comunión y esta maduración, este fortalecerse ocurre en la comunión con la iglesia local. El Señor Jesús no vino a salvar a los hombres de sus pecados y los dejó para que anden solos en la vida cristiana. No, Él dijo, edificaré mi iglesia en Mateo 16:18. Lo cual es el hábitat normal donde los creyentes se pueden ayudar mutuamente para fortalecer su fe, para crecer en el amor y para glorificar hacia Dios. Por lo tanto, toda oportunidad de reunirse y disfrutar la compañía de otros creyentes en fe y esperanza debe ser bienvenida y utilizada para aliento mutuo. Entonces, cuando tengamos oportunidades de estar juntos, recibamos aquello como una gran oportunidad para poder crecer, para que nuestra propia fe vaya madurando. Es una buena oportunidad cuando nos podemos reunir, ¿no? Ahora, parece ser que algunos de los creyentes del primer siglo estaban convirtiendo la inasistencia a los cultos en un hábito. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Parece ser que dentro de la iglesia a la cual se dirige el autor bíblico, había algunos como que ya habían empezado dejando de asistir. Esto posiblemente se debía a muchas razones. Por ejemplo, por su orgullo espiritual. Algunos creyentes se mantenían seguramente con un sentido vanaglorioso, de superioridad, despreciaban la ayuda espiritual que podían recibir de los otros hermanos, de los pastores o de los ancianos. O también puede ser que otros, presionados por la propia sociedad o por los familiares, evitaban la comunión con los demás creyentes para que la gente no los reconociera como cristianos.
Esta es una presión que a lo mejor todavía el día de hoy se puede estar sintiendo. Ahora, para el tiempo en el que los primeros destinatarios de la carta, la primera generación de los creyentes ya estaba pasando. Toda esa generación que surgió con las predicaciones y que el Señor utilizó las predicaciones de Pedro, de Pablo, de todos ellos. Esa primera generación de creyentes ya estaba pasando. Muchos de ellos quizá ya estaban muriendo, ya estaban envejeciendo. Y ahora la segunda generación de creyentes no estaba tomando con firmeza la necesidad de congregarse como algo fundamental en la vida cristiana. Entonces, en un comienzo de la predicación cristiana, los creyentes vivían con la expectación de un pronto regreso del Señor, de nuestro Señor. Pero fueron pasando los años y vieron que no llegaba. Entonces, la gente empezó a descuidar sus deberes cristianos y a relajarse en su crecimiento espiritual. Por lo tanto, el autor les recuerda que aunque los años han pasado y Jesús no ha regresado, eso no significa que Él no volverá por su pueblo. Y aún pasen miles de años, los creyentes viven con la esperanza de su pronto regreso y saben que el tiempo está cerca, como dice Apocalipsis 1:3, y que el Señor viene pronto. Entonces, cada sucesiva generación cristiana es llamada a vivir como la generación final si ha de vivir como generación cristiana. ¿Está más cerca o más lejos la venida de Cristo de nosotros con respecto a la generación de los primeros cristianos? Sí, ¿no? Estamos más cerca, ¿no? Ellos a lo mejor estaban más lejos, ¿no? Han pasado ya casi 2000 años para la primera generación de cristianos. Nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo. Entonces, siendo que la venida de Cristo está más cerca, entonces no debemos descuidar la vida piadosa, ¿no? El amor, la esperanza y la ayuda mutua, porque ya está más cerca, ¿no? Así que es preciso que nos exhortemos mutuamente. Y estas exhortaciones se pueden dar solamente en el marco de una congregación. Como dijo uno, como cristianos debemos mirar hacia el futuro, es decir, hacia el día en que Jesús volverá. Cuanto más nos acercamos a dicho día, tanto más activos debemos estar en animarnos unos a otros en cuanto a mostrar amor y hacer buenas obras aceptables a Dios. Pero puede ser que tú no seas creyente el día de hoy. Si es así, hay malas noticias para ti. Porque todo lo que acabo de decir, pues no podría ser para ti. Es posible que estés durante un tiempo y aún así muchos te van a tratar como parte de la familia. Ellos van a empezar a orar por ti, a dar sus bienes por ti, para librarte de algún mal. Muchos estarán dispuestos a darte de su sabiduría que el Señor les ha dado, pero tú no podrás responderles de la misma manera. Entonces, una parte de ti quizá desea involucrarse tanto, o no desea involucrarse tanto, quizá porque uno no se considere buena persona, pero quiero que reflexionemos esto, que las personas no son llamadas a estar unidas a la iglesia porque sean buenas y obedientes, sino porque de hecho no lo son. Ninguno de nosotros fue llamado porque fuéramos buenos y obedientes, sino fue por todo lo contrario. Entonces es importante que en nuestro evangelismo también digamos esto, es que no eres llamado porque seas bueno. No te estoy invitando a la iglesia porque seas bueno, sino porque eres malo. Claro, las personas se van a ofender por eso, pero es la verdad. O sea, no tienes por qué traer una cara así muy buena, como si todo estuviera bien en tu vida. La iglesia es un lugar donde la gente necesitada se reúne, ¿no? Muchas veces las personas tienen este mal entendimiento de la Biblia y de la iglesia. Pero de hecho la Biblia no es un libro que hable fundamentalmente acerca de nosotros. Y a veces pensamos que sí, porque tenemos toda una naturaleza narcisista. La Biblia no es un registro de gente buena que alcanza cosas buenas. Está lejos de ser eso. De hecho es un libro con historias de personas, incluso está lejos de ser un libro, con historias de personas a las que debamos imitar. Claro, hay muy buenos ejemplos en la palabra de Dios, pero si nos fijamos detenidamente, muchas de las personas que aparecen en la Biblia caen, pecan, lo hacen a veces con el objetivo de dañar a otras personas, como el caso de David, ¿no? Cada una de estas historias están hechas para mostrar cómo somos y para evidenciar por qué necesitamos ser salvados.
¿Conoces a un homicida? Bueno, pues muéstrale al homicida que es David, ¿sí o no? Y claro, él también tiene perdón. Cómo alguien se aprovecha, por ejemplo, de sus hermanos, o cómo se gasta sus bienes de manera nada prudente, pues el caso de Judá, por ejemplo. Cómo alguien es una persona que desobedece de una manera franca, bueno, pues el caso de Jonás, ¿no? Cómo alguien incluso ha buscado hacerle mal a los cristianos, está el caso de Pablo. Entonces la Biblia es una larga historia que muestra a Dios enfrentando nuestra rebelión, cargando sobre sus propios hombros el pecado de su familia, todo el pecado, el de hoy y también el de mañana. Y Él dándonos su justicia para que siempre podamos estar delante de Él sin perecer. ¿Qué aplicaciones tenemos para todo esto? Bueno, pues número 1, no convirtamos la inexistencia de los cultos en una costumbre. Claro, salvo que por esta razón estamos haciendo obras de misericordia a otras personas, ¿no? Recuerden que como leímos en la confesión hace unos momentos, el día de reposo cristiano, que es hoy, podemos utilizarlo para hacer obras de misericordia a otros y podemos gastarlo en eso todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque esta inexistencia produce mediocridad, produce falta de amor y produce también un gran daño espiritual. Cuando el creyente asiste al culto, está expresando su amor por Jesús. Se da cuenta de que Jesús, la cabeza de la iglesia, está presente en el culto, así que desea su presencia. Muchas veces las personas pueden decir, yo soy cristiano y no necesito la iglesia, pero si se acuerda que Jesús está en medio de la iglesia, lo que está diciendo es que rechaza estar en la presencia de Cristo y que no le gusta estar en la presencia de Cristo, porque ahí es donde se manifiesta el Señor. Entonces, ¿cuál es tu amor por Jesús? Recuerda que una forma de expresarlo es a través de congregarte con los santos. No seamos una partícula piadosa aislada, ¿no? Que anda como por ahí. No seamos un ladrillo aislado, como dijimos hace rato. Si los ladrillos están regados por todas partes y no se unen para formar un edificio, entonces no sirven de nada. Otra aplicación. El Señor Jesús dijo cuando cerró el canon, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Entonces, hermanos y hermanas, nunca se nos olvide que esperamos su pronto regreso. Hoy en día estamos más cerca de su venida gloriosa que los creyentes del primer siglo. Por lo tanto, con mayor razón debemos andar en este mundo de manera piadosa, aborreciendo el pecado, amando la santidad y aprovechando cualquier momento que el Señor nos dé para crecer juntos, amándonos los unos a los otros. Vamos a orar.